Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El recurso del método, una novela de dictador escrita por Alejo Carpentier. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Resumen por capítulos del recurso del método de Alejo Carpentier. El recurso del método es un libro largo, de más de 400 páginas, pero que se divide únicamente en 7 capítulos. Cada uno de estos capítulos está introducido por una frase de Descartes. De ahí la referencia en el título a la obra cartesiana El discurso del método. Con esta frase de Descartes, Carpentier resume, o más bien introduce, lo que acontecerá en el capítulo. Lo hace porque la filosofía cartesiana es todo lo contrario al comportamiento del protagonista, que no tiene método alguno. Para hacer un buen resumen de este libro hemos acudido, pues, a estos 7 capítulos que representan 7 momentos del gobierno del dictador, desde su auge hasta su caída. Capítulo 1. En el primer capítulo conocemos al primer magistrado, un hombre viudo y con 4 hijos, Ofelia, Ariel, Marco Antonio y Radamés. De ellos sabemos que Ofelia vive en Europa, Ariel es diplomático, Radamés es un dandy y Antonio murió en un accidente. El primer magistrado es un hombre aficionado al arte y al buen vivir, algo que queda claro cuando a lo largo de la mañana referencia varias obras pictóricas y de música mientras recibe la visita del barbero, del sastre, de un académico francés y de su colaborador Peralta. Sabemos también que lleva en el cargo 3 legislaturas gracias a los votos de la gente, aunque no deja de ser un dictador que ha acallado siempre cualquier voz disonante. A través de las conversaciones que mantiene, descubrimos también su esnobismo, que en muchas ocasiones esconde una gran inmoralidad de sus acciones, como ir a un prostíbulo. También se muestra como un hombre religioso, aunque todo son apariencias y entre sus rezos siempre esconde ironía e incluso faltas de respeto a su difunta esposa. Una de las últimas visitas que ese día recibe el primer magistrado es la de su embajador en París, llamado el Cholo Mendoza. El Cholo le comparte las noticias que envía el coronel Hoffmann, presidente del Consejo de Ministros, desde la patria. Ataúlfo Galván, ministro de Guerra, ha dado un golpe de estado. El primer magistrado, tras beber ansiosamente un poco de ron Santa Inés, decide volver al país, no sin antes comprar armas en Estados Unidos. Capítulo 2. Este segundo capítulo se centra en narrar la represión que el protagonista ejerce sobre los rebeldes, una clara alusión al comportamiento de tantos dictadores latinoamericanos. El primer magistrado se encuentra en Nueva York cerrando el negocio de las armas y aprovechando también para irse de aventuras amorosas. Su siguiente destino es La Habana, donde continúan sus fiestas hasta que al enterarse de que Ataúlfo Galván ha salido victorioso en un enfrentamiento, decide regresar definitivamente a su patria. En Puerto Aragauto lo recibe el coronel Hoffmann, que le dice que no todo va tan mal como puede parecer. Le informa de que se ha decretado un toque de queda. Cuando llegan a la capital, el protagonista organiza un consejo extraordinario de ministros en el que da un discurso lleno de florituras y pasa revista militar. Sin embargo, todo se tuerce cuando varios estudiantes de la Universidad de San Lucas se rebelan contra el régimen. Se posicionan a favor de Galván y del doctor Leoncio Martínez, un semianarquista que insta la revolución desde Nueva Córdoba. Para callar el movimiento estudiantil, el primer magistrado ordena que las tropas entren, con violencia, en la universidad. El protagonista, Hoffmann y Peralta celebran ese primer triunfo con alcohol y mujeres. Al día siguiente, las tropas se encuentran a Ataúlfo Galván, que se encuentra en la ciudad de nacimiento del primer magistrado. Como Ataúlfo no tiene suficientes apoyos, el revolucionario termina rindiéndose y muere fusilado. Ahora solo les queda dar con Leoncio Martínez y acabar también con él. Para ello, el dictador, junto a su ejército, marcha hacia Nueva Córdoba. Ya en Nueva Córdoba, el ejército, con el primer magistrado como general, asedia la ciudad y soborna a su defensor militar para que fuerce la rendición del territorio. Sin embargo, no todo sale bien así de rápido y fácil.
pues Miguel Estatua, un escultor famoso, se levanta en armas. La insurrección no tarda en ser ahogada con violencia y con bombardeos que destruyen toda la ciudad. Lo único que sobrevive de manera casi mágica es la estatua de la Divina Pastora, a la que el primer magistrado siempre reza. La masacre es tal que las fotos que un periodista francés toma causan revuelo en Europa. Para acabar con cualquier rebelde, el primer magistrado convoca un referéndum que en realidad no es tal. No lo es porque se encarga de someter y amenazar a toda persona que pudiese votar en su contra. Como era de esperar, gana el sí y el dictador sale reforzado. Para descansar, decide irse a Francia un tiempo. Capítulo 3. En Francia, el dictador no encuentra apoyos, sino rechazo a causa de las fotos de la masacre que fueron filtradas a la prensa europea. De este modo, el autor retrata la contraposición entre Latinoamérica y Europa. Aún así, durante su estancia, el primer magistrado se encuentra con su hija Ofelia. Lo que pasa es que también ella rechaza lo que ha hecho. El único que no le vuelve la espalda es el académico francés, el mismo que le había visitado en el primer capítulo. Este hombre, que está comprado por el dictador, le ayuda a lanzar una contracampaña de prensa en la que sobornan a periodistas para que escriban positivamente sobre el primer magistrado. Es al poco de poner en marcha esta campaña que estalla la Primera Guerra Mundial en Europa y todo se paraliza. El primer magistrado disfruta de los primeros resultados de la guerra y de ver cómo los franceses, que tan mal lo estaban tratando, perdían ante sus enemigos prusianos. Pero las malas noticias no tardan en llegar. Hay un nuevo levantamiento contra él en su patria, y esta vez lo lidera el coronel Hoffmann. Para organizar la combativa contra el traidor Hoffmann, el dictador analiza qué tipo de discurso utilizar. Palabras como libertad o democracia ya las ha sobreusado tanto que carecen de significado cuando las pronuncia. En consecuencia, con ayuda de un artículo de su amigo el académico francés, establece que ahora describirá su figura como la del legionario de la nueva cruzada de la latinidad contra la barbarie prusiana encarnada en Hoffmann. Con esta idea pretende además posicionarse él a favor de Francia y a Hoffmann a favor de Prusia, sabiendo que sus compatriotas apoyan a Francia en la Primera Guerra Mundial y que por lo tanto lo apoyarán a él. Antes de volver a su patria, reflexiona sobre cómo él es igual que Cristo, siempre amenazado y traicionado, pero decidido a no morir desterrado en Europa. Hace entonces una promesa a la Divina Pastora. Si le permite vencer una vez más, regresará ante ella de rodillas. Capítulo 4. La insurrección de Hoffmann resulta breve. Pronto dan con él y ante el abandono de sus colaboradores es sacrificado. Como premio por la victoria, el primer magistrado pasa unos días de descanso en Marbella. Cuando regresa a su país, todo es prosperidad en la capital de su patria. Como la guerra europea se ha estancado, sus productos de exportación cotizan muy alto y eso permite enriquecer mucho a su territorio y, por supuesto, a él mismo. Es por ello que inicia el proyecto de construir un Capitolio al estilo del de Washington. Las obras del Capitolio culminan y para celebrarlo el dictador organiza una gran fiesta. En su discurso, como novedad, utiliza términos estadísticos y de economía. Cuando el gran banquete acaba, a la hora a la que él siempre se daba un baño, una bomba explota. Por suerte, como no había seguido su horario habitual, sale sano y salvo, aunque con una idea muy clara: gobernar con aún más mano dura. En la reunión de ministros que organiza para analizar lo ocurrido no queda nada claro, pues no se sabe quiénes han podido ser los autores del atentado y por lo tanto traidores del régimen. Se ordenan pues arrestos en masa e incautación de cualquier libro, revista o literatura roja, es decir, comunista. Antes de esa persecución civil, el dictador decide probar la fidelidad de sus colaboradores y empieza a generar negocios sucios y corruptos para ver quién se chiva. Establece también que el objetivo militar debe ser acabar con el estudiante, un joven del que se sabe poco pero que se relaciona con el comunismo. Sin embargo, las manifestaciones contra el régimen no tardan en llegar. Revolucionarios del país se reúnen en la ópera, uno de los lugares predilectos del primer magistrado, para protestar.
organizan también varios atentados. La respuesta del gobierno es siempre la misma: violencia y crueldad. Capítulo 5. El dictador fortalece y radicaliza cada vez más su poder, y también cada vez es más clara la influencia estadounidense en la cultura de su patria. Justifica que debe permanecer en el gobierno aunque no haya elecciones, pues así lo permite la Constitución. Para que su pueblo no piense en ello ni se manifieste, controla la prensa y difunde noticias y rumores falsos. Genera así confusión en el país y distrae la atención de lo que realmente está pasando. En cuanto al estudiante, las Fuerzas Armadas logran dar con él y lo llevan ante el tirano. La conversación que ambos hombres mantienen es en realidad un enfrentamiento dialéctico entre dos mundos. Cuando el primer magistrado acusa al joven de desear su muerte, este le contesta que todo lo contrario, pues eso implicaría que la junta militar tomase el poder y eso sería incluso peor. Lo que él realmente desea es un levantamiento popular que acabe con su gobierno e instaure otro sistema. En cuanto a su candidato, no tiene ninguno y confiesa que ni siquiera le convence Leoncio Martínez. Cansado de esa conversación tan larga, el dictador apunta con un arma al estudiante para acabar ya con todo. Sin embargo, no llega a disparar porque antes explota una bomba. Tras el susto, el dictador se da cuenta de que esa bomba no podía ser del estudiante, pues es imposible que él la llevase encima. Decide pues dejarlo escapar al entender que dice la verdad cuando afirma no querer matarlo. A pesar de sus esfuerzos para reprimirlas, las huelgas persisten y la gente se queja de la mala situación económica, a la que el dictador les ha llevado tras gastarse dinero en la construcción del Capitolio y otros asuntos propios. Los estadounidenses observan todo esto con miedo, pues creen que las ideas comunistas del estudiante son muy peligrosas, mucho más que incluso el primer magistrado. Se rumorea que para evitar que este joven llegue al poder e inicie una revolución comunista, los Estados Unidos quieren organizar algo y poner orden, posiblemente utilizando a Leoncio Martínez. Estalla entonces una huelga general. Nadie trabaja y ningún establecimiento abre. El gobierno responde ametrallando los escaparates. Aún así, la gente sigue en silencio y se niega a desconvocar la huelga. Para acabar de una vez por todas con ellos, el dictador hace circular el rumor de que ha muerto, y cuando la gente sale a las calles para celebrarlo, ordena disparar. Capítulo 6. Las cosas no se solucionan, sino todo lo contrario. La gente sigue sublevada y ahora también el ejército. Los colaboradores del dictador le instan a abandonar la patria y a huir. Organizan pues la huida, con el primer magistrado disfrazado de un enfermo y trasladado por una ambulancia que conduce Peralta. Llegan al consulado norteamericano y allí consigue descansar algo. Cuando se despierta, le dicen que Peralta se ha ido con unos revolucionarios. El primer magistrado entiende que era Peralta quien ponía las bombas y quien alentaba la insurrección desde dentro. En el consulado, el dictador habla con el cónsul, que le informa de que la política de Estados Unidos es pragmática e imperialista. Con el cónsul habla también de cómo todo su poder está cayendo. Describe lo que está ocurriendo a través de la metáfora de que sus estatuas están siendo arrancadas y tiradas al mar. El cónsul le dice que dentro de muchos años esas estatuas serán descubiertas, como pasó con las romanas o las griegas, y serán expuestas en un museo como las de un dictador, pero sin un nombre, sin saber quién fue. El dictador se da cuenta de que no es nadie. Capítulo 7. El dictador finalmente se va al destierro. Su destino es París, donde va perdiendo su vitalidad, su autoridad y su reconocimiento. Carpentier lo describe de nuevo a través de una metáfora, pues cuenta que el protagonista terminó retirándose al desván de su casa cada vez más alejado de la vida. De su país en sus últimos días le llegan algunas noticias. Leoncio Martínez es ahora el presidente, aunque no cuenta con el apoyo ni de los militares ni de los comunistas. El destierro supone que el tirano termina vencido por lo de allá, es decir, por lo europeo, y deja atrás lo de acá, sus raíces y su patria. Le duele en especial ser rechazado por París, que para él es la cuna del saber. Expresa que no le hubiese importado ser tachado de bárbaro en cualquier otro lugar, pero no en París.
Un día, mientras observaba una momia donada por su país al Museo del Trocadero, el dictador se desvanece. Muere a los pocos días. Sus últimas palabras, que nadie entiende, son: acta est fabula. La obra está acabada. Personajes del recurso del método. El claro protagonista del recurso del método es el primer magistrado, que representa al dictador latinoamericano. Frente a él está el estudiante, otro personaje sin nombre con el que se simboliza al líder progresista, un líder que está en la sombra pero cuyos ideales mueven al mundo. Analizamos a estos dos personajes y a otros más a continuación. El primer magistrado. Carpentier lo construye como una combinación de todos los dictadores latinoamericanos. Lo describe como un intelectual snob y como un genocida, aunque no ahonda demasiado en su psicología. Todo lo que se dice de este personaje es caricaturesco, retratando así con un punto de ironía el comportamiento errático y terrorífico, pero desgraciadamente efectivo, de los dictadores. El estudiante. Se contrapone al primer magistrado, estableciéndose como una figura de esperanza dentro del relato. Representa a todos esos líderes jóvenes que pueden tener la llave para romper con las dictaduras. Leoncio Martínez. Es un intelectual de los que hablan por el pueblo, pero en realidad no conocen la realidad del pueblo. Es también un símbolo de todas esas personas que leen sobre la revolución, pero son incapaces de, a la hora de la verdad, aplicarla o liderarla. El final de Leoncio es fundamental en este sentido. Acaba siendo una marioneta de Estados Unidos y sigue sin entender a su pueblo. Peralta, y con él el resto de traidores, representan a todas esas personas que querían el poder a toda costa. No quiere derrocar al primer magistrado por su crueldad, sino simplemente por ser él quien manda. La nación. El país en el que se desarrolla la obra podría ser cualquier lugar de Latinoamérica. Simboliza así que en todos estaba pasando lo mismo: el triunfo de dictaduras y continuos golpes de Estado que desestabilizaban el país. Esa descripción genérica de la nación, que aplica a todo un continente, hace que éste se convierta en un personaje más. Análisis de los temas del recurso del método. El recurso del método, publicada en México en 1975 con Siglo XXI como editor, es una novela de dictador, un género al que también pertenecen Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos o El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Novelas que, como su propia denominación indica, abordan temas como el abuso de poder o la figura del dictador. Alejo Carpentier, pues, en este libro trata todos estos temas. A continuación los analizamos con más detalle. Las dictaduras. Carpentier publicó el recurso del método en 1975, apenas unos años después de que se instaurase una dictadura en Chile. Un golpe que fue tremendo para el país y para los movimientos de izquierdas en general, ya que suponía el claro éxito de las dictaduras de derechas en América Latina. En el recurso del método, Carpentier pretende visibilizar lo que suponen esas dictaduras y cómo se suceden una tras otra. Este ciclo infinito de poder, que parece solo producirse de manera extrema en América Latina, solo puede ser frenado por los ideales y las acciones progresistas de la juventud. Lo real maravilloso. Alejo Carpentier es uno de los autores del boom de la literatura latinoamericana, aquel al que también pertenecieron Gabriel García Márquez, Juan Rulfo o Jorge Luis Borges. El movimiento literario que estos autores crearon fue el llamado realismo mágico, al que Carpentier llamó lo real maravilloso. En el recurso del método, aunque pueda parecer una novela realista por los hechos que se tratan, Carpentier también introduce lo real maravilloso. Lo hace entendiendo que lo real maravilloso no tiene por qué ser sublime o mágico, sino simplemente ser algo que se salga de lo cotidiano. Insiste en que eso maravilloso puede ser horrible y bello a la vez, dando a entender que el triunfo de una dictadura de derechas y la posibilidad de que ésta termine siendo derrocada por el progreso es lo real maravilloso. El compromiso político. Alejo Carpentier fue un gran escritor y también un hombre con unos claros y sólidos ideales políticos de corte marxista. Nunca negó su posicionamiento político, lo que le llevó a ser incluso encarcelado en La Habana, ciudad en la que se había criado, por difundir ideas comunistas.
En sus novelas, específicamente en El recurso del método, Carpentier muestra cuáles son esos ideales y lo hace de manera lírica y épica. Es consciente de su papel como novelista y entiende algo que otros autores no entendieron, que el héroe puede ser colectivo y no solo una persona, y que la épica es el conjunto de cambios y luchas. En consecuencia, en El recurso del método huye de la personalización del líder progresista y apuesta más bien por el poder revolucionario del pueblo. Es fundamental, por lo tanto, destacar el compromiso social de Carpentier, que entendía que la profesión del escritor era la de ser un cronista de su tiempo. El recurso del método es un claro ejemplo de ello. ¿Te has quedado con ganas de leer El recurso del método? Para poder disfrutar de esta lectura inmediatamente, te recomendamos comprarla a través del enlace que dejamos en la cajita de descripción. Hasta aquí el análisis del recurso del método, una novela de dictador escrita por Alejo Carpentier. Te recordamos que si estás buscando un resumen más general de la obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Y si lo que quieres es profundizar aún más en la lectura, abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir directamente el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este análisis, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.